Bienvenidos a este nuevo video de RoBlog. Hola, en este tutorial vamos a ver cómo concatenar archivos en un mismo data frame. Para esto vamos a utilizar pandas y vamos a utilizar OS. OS realmente no es necesario, va a depender de ustedes, como ya habíamos platicado en videos anteriores. OS nos sirve precisamente para manejar directorios y archivos y carpetas, ¿no? De tal forma que nosotros desde un mismo Jupyter Notebook podamos accesar a ellos, o desde mismo Python podamos accesar a ellos sin necesidad de estar en el intérprete de Jupyter Notebook, ¿no? En este caso yo lo voy a utilizar porque yo tengo mi notebook en un lado y mis datos en otro lado. Entonces precisamente por eso es que lo voy a utilizar, pero si ustedes no lo necesitan, tienen el notebook en el mismo lugar de los archivos, lo pueden hacer, ¿no? ¿Por qué es importante saber concatenar archivos en un mismo data frame? Estos archivos pueden ser, por ejemplo, a nivel mes, como es el caso que tenemos aquí. Vamos a utilizar el dataset de Chicago Taxi Trips, el cual ustedes lo pueden buscar en internet. Está en Kaggle, está creo que también en Google Files y en diversas plataformas, y lo pueden encontrar también en diversos formatos, ¿no? En este caso yo puse un CSV porque es generalmente lo que más llegamos a ocupar, o Excel. En este caso realmente los archivos son un poco grandes, entonces por eso preferí trabajarlos con CSV, pero también pueden hacer este método con Excel. ¿Qué archivos tenemos aquí? Nosotros tenemos toda la historia de una compañía de taxis del 2016 y lo tenemos separado en tablas de meses, ¿no? Tenemos la tabla de enero, febrero, marzo, abril, mayo, etcétera, ¿no? Pero además de eso, nosotros también contamos con el mapeo de columnas de JSON y con un diccionario de datos en .csv. Este análisis es importante por lo que les comentaba, ¿no? Muchas veces tienen sus datos a nivel mes, también tienen sus datos a nivel Q, o sea, a nivel trimestre, lo pueden tener a nivel diario, nivel semana, y hay veces que necesitamos analizar esta información conglomerada ya como histórica, ¿no? Entonces por eso es que es importante saber cómo concatenarlos o cómo hacer el punto append de pandas para que ustedes puedan trabajar con una tabla analítica completa. Entonces, sin más por el momento, vamos a comenzar. Aquí en este caso nosotros tenemos la lista de los archivos, que es esta, y hay un tema. Nosotros tenemos archivos que no van a cumplir estas características que queremos, porque son los diccionarios de datos o el mapeo de columnas, y no nos interesaría concatenar esos, nada más nos interesa aquellos que nos registran los viajes, ¿no? Entonces, hay muchísimas formas de hacer esto. Lo que nosotros vamos a hacer va a ser crear una lista de archivos. Entonces la lista se va a llamar files. Y la lista de archivos, ¿cómo la vamos a crear? Vamos a utilizar list comprehension. A final de cuentas todos estos son strings y nosotros podemos aplicarles un método que se llama starts with y nos va a permitir extraer, o sea, solamente aquellos archivos cuyo nombre, o aquellos strings en este caso, cuyo inicia y cuyos caracteres de inicio sean los que nosotros definamos, ¿no? En este caso podemos ver que podríamos decir con la C, porque Data Dictionary ya inicia con D y ya desde ahí no cumpliría. Sin embargo, column sí también inicia con C, entonces ya ahí sí cumpliría y nos estaría sacando también este archivo. No nos interesa, entonces nos interesa que sean nada más los de Chicago. Entonces podemos pedirle que empiece con CH. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a File, no, vamos a ponerle F for F in. ¿En dónde va a estar F? Aquí, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí for F en esta lista. If F, como F es nuestro strings, le vamos a aplicar el método starts with y que nos interesa ch, ¿no? Y vamos a pedirle que imprima files. Y ahí está. Ya tenemos nuestra lista limpia. Ahora, ¿cuál es el segundo análisis que debemos de hacer? En este caso tendríamos que revisar si nuestros archivos están en orden. Realmente podemos ver que no. O sea, tenemos el mes 8, que es agosto, de ahí tenemos septiembre y de ahí tenemos enero. Entonces, si nosotros los leemos de esta forma, por ejemplo, for f in files, vamos a pedirle que haga el print f. ¿Qué va a hacer? Lo va a leer en el orden, porque recordemos que las listas son es un grupo de datos que tienen un orden. Entonces, en este caso, si nosotros le pedimos que nos imprima eso, lo va a ir leyendo en orden, desde el 0, que es el integrante 0 de la lista, porque Python comienza en 0, hasta el 11avo, ¿no? Porque en este caso, digo, la longitud
de la lista es 12, sin embargo, como iniciamos en 0, recorremos, ¿no?, hasta el 12avo. Entonces, esto puede ser sencillo si nosotros tuviésemos esto en orden, porque ¿qué tal si queremos gestionarlo por fecha? Pues entonces lo tenemos que leer en orden, ¿no? O lo tendríamos que leer en orden. Sin embargo, esto es si no tuviésemos una columna de fecha, por lo que vamos a revisar eso. Si nosotros tenemos una columna de fecha, pues ya no va a haber problema en que los lea en este orden, porque al final de cuentas podemos ordenar con base a esa columna de fecha, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a verificar? Pues vamos a leer alguno, ¿no? Entonces, vamos a ponerle frame es igual a pd.read csv, y estos archivos donde se encuentran, quedamos que se encuentran en Chicago Path, ¿no? Chicago-path, y que le vamos a sumar, vamos a pedirle files y vamos a pedirle el 0, ¿no? Ahí puse una O, el 0, y vamos a pedirle frame.head, nada más para ver las columnas y ver si tenemos una columna de fecha. Entonces vamos a ver que lee, y realmente son archivos un poco pesados, entonces sí le va a tomar un poquito de tiempo a mi computadora leerlos. Tenemos que precisamente taxi ID, trip start timestamp, trip end timestamp. Entonces ya con esto, ¿no? Ya con esto nosotros los tenemos ordenados. Ya con esto nosotros podríamos decir, ok, estos son de tal mes, estos son de tal mes, estos son, no sé, pertenecen a tal hora, y lo podríamos ordenar. Sin embargo, también tenemos varios missings, ¿no? Valores ausentes. Tenemos algunas variables. Entonces, yo aquí ya revisé esto, pero a ustedes sería importante que si lo van a hacer y no conocen los archivos, revisen que todos los archivos tengan esta misma estructura, porque al final de cuentas pues es en lo que se va a fijar el método para hacer el append, ¿no? O sea, la idea es que ahora, ok, supongamos que tenemos estos cuatro registros, ahora quiero agregar otros 4 registros, y esos nuevos 4 registros deberían de tener estas mismas columnas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el método append. Entonces, por ejemplo, frame.append. Frame ya recordemos que es un data frame, entonces ya le podemos aplicar métodos de data frames, el cual es append, y vamos a pedir ayuda y vamos a ver qué es lo que nos dice. Ok, append nos va a dar nos va a pedir el otro data frame, nos va a preguntar si queremos ignorar el index o aceptar el index. Esto es precisamente aceptar esta numeración, verificar la integridad y ordenarlo, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros? Aquí lo podemos checar. Podemos pedirle que nos los ¿cómo se llama? Que los ordene con base en generalmente lo va a ordenar con base en el index, pero aquí no tendría sentido porque cada uno va a tener su propio index. Entonces tenemos algún problema con eso. Le podemos pedir que ignore los índices, que verifique las integridades, y para evitar cuestiones de registros duplicados. Es decir, por ejemplo, si uno es el archivo de enero y febrero y el otro es el de enero, y al momento que queremos hacer el merge, pues realmente ya tenemos en el de enero febrero ya tenemos el de enero, ¿no? Entonces no tendría mucho sentido, y por eso le podemos pedir de verificar integridad. Ahora, la ventaja de esto, o de la documentación de Pandas, es que generalmente trae ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí trae un ejemplo donde define 2 data frames, el data frame 1, que es 1, 2, 3, 4, con columnas AB, y el data frame 2, al cual establece 5, 6, 7, 8. Y también las columnas son AB, ¿no? Entonces vamos a ver el df.append, df2, y aquí lo tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y es lo que les comentaba, ¿no? Aquí no le puse ignore index, entonces tenemos índices duplicados, ¿no? Y si le pones ignore index, entonces ya vuelve a generar un index para todos, ¿no? Es realmente variable. Si ustedes lo quieren ya, o sea, si nosotros ya lo tuviésemos ordenado, entonces le podemos poner el ignore index, pero como realmente nosotros no lo vamos a tener ordenado, pues si no hay problema que repita el índice, ¿no? Entonces, para eso, lo que vamos a hacer va a ser utilizar esta función. Entonces, vamos a partir de aquí. Ya como nosotros ya leímos el primero, ya lo tenemos cargado en la memoria, no tiene mucho sentido que volvamos a leer los otros, ¿no? Nosotros podríamos hacer este punto append de forma manual, pero nos tardaríamos muchísimo tiempo, ¿no? Imagínense, aquí en este caso que tenemos nada más unos 12 archivos, no hay ningún problema, pero imagínense que tienen 50 archivos, 200 archivos, 300 archivos, o hasta hay veces que hasta miles de archivos, ¿no? Entonces sí
sí es un poco tedioso, así que mejor lo que vamos a hacer va a ser automatizarlo. Entonces for f in, vamos a denominarle f, in files. Sin embargo, aquí ¿qué sucede? Nosotros ya leímos el primero, el 0. Entonces nos interesaría que empezara del siguiente, ¿no? De 1 en adelante. ¿Y qué queremos que haga? Ok, frame es igual a frame.append. ¿Y a quién vamos a hacerle el append? Ok, pd.read csv, vamos a irlos leyendo, Chicago-path más f. Y para ver que funcione, vamos a pedirle que sea hasta el 2, ¿no? Que nada más nos lea un archivo. Y vamos a ver que funcione, ¿no? Vamos a ver esto y le vamos a pedir que nos imprima el frame. Muy bien, ahí le va a tomar un poco de tiempo. Como les comentaba, realmente pues son archivos un tanto cuanto pesados. Imagínense una compañía de taxis, cuántos viajes no tiene registrados en Chicago con su conjunto de taxis, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí podemos ver que son precisamente 2.817.967 columnas, registros nada más para 2 archivos, o sea, para los primeros 2, para agosto y septiembre, nada más, ¿no? Entonces ya tenemos aquí todo esto y se dan cuenta, pues ahí está, lo tenemos ordenado y lo tenemos ya en un mismo frame. Tenemos agosto y septiembre. Ahora, esto es porque nosotros tenemos ya el trip end y el trip start y nosotros podemos generarlo por fecha. ¿Qué sucedería si yo no tuviese esa fecha, ¿no? Esa columna de fecha? Bueno, ustedes podrían simple y sencillamente, lo que van a hacer aquí es frame, vamos a ponerle month, va a ser igual a ¿quién? Entonces, de files 0, ¿qué nos va a determinar el month? Estos dígitos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Ok, lo vamos a hacer de una forma sencilla. De este string, como ya aquí le estoy pidiendo file 0, me va a dar precisamente este string. ¿Y cuál es la posición que me da el mes? Podemos contarlo de acá para acá o de atrás para adelante. Yo prefiero en este caso de atrás para adelante, puesto que está más lejos, más cerca de atrás, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces le voy a poner que lo haga desde el menos 6 hasta el menos 4. ¿Por qué? El límite de abajo, el límite inferior es incluyente y el límite superior es excluyente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo le pongo aquí 6, el menos 6 sí me lo va a contar, que es este 0. Pero si yo aquí le pongo menos 5, nada más va a tocar el menos 6, porque el menos 5 ya no lo va a tocar, que es lo que sucede aquí con el menos 4. Entonces, de esta forma ya me va a incluir el 5. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo lo podemos visualizar? Y vamos a ver. Ahí está el 0,8, ¿no? Entonces, eso significa que ya lo tenemos. Y vamos a ponerle como int, como entero, ¿vale? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar aquí un auxiliar. Aux va a ser igual a este archivo de aquí. Y de una vez aquí le ponemos aux. Y aquí le ponemos control V. Ya que lo leemos, entonces aux en su parte month va a ser igual a f en su parte menos 6 a menos 4. Y vamos a ejecutarlo. Y vamos a ver qué sucede. Repito, esto es únicamente si ustedes desean, por ejemplo, si ustedes ven que sus archivos no tienen los meses o no tienen el historial de tiempo, pero sí lo tiene el nombre, pues ustedes pueden generar una columna que les aporte eso, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos ver que aquí ya tenemos month. Si se dan cuenta, tenemos 888, que es precisamente agosto, y tenemos 999, que es septiembre. Nada más que aquí, ¿por qué aquí nos aparece 0 y por qué aquí no nos aparece el 0? Porque aquí me faltó hacer esto. Int. Y listo. Y ahora sí, esto lo está haciendo nada más para los dos primeros archivos.
Ya no lo voy a hacer para todos porque realmente, como pueden ver aquí, ya tenemos 2 millones de registros. Imagínense si cargo los dos archivos, son muchísima cantidad de registros, pero pues realmente ustedes ya lo pueden hacer y ustedes pueden ir jugando con estos archivos, ¿no? Pero realmente pues lo que importa o cómo hacer el append es esto, y lo meten en un for de tal forma que ustedes lo puedan hacer de forma secuencial. Espero les haya gustado el video y den like, suscríbanse por favor, y estaré en contacto y trataré de subir más contenido. De igual forma, si a ustedes les interesaría ver algo, no duden en comentarme o mandarme correo, o en las redes sociales, que también las voy a dejar abajo. Muchas gracias y excelente tarde.